Esa madre de familia que se convirtió en maestra de la noche a la mañana. Ese padre con insomnio, con la incertidumbre de cómo llevará el sustento económico al día siguiente. Ese estudiante que se quedó sin graduación y ese maestro sin su pago. Ese emprendedor que luchó años por arrancar su negocio. Ese empleador del que dependen familias para el pago de sus salarios. Todos nos hemos visto afectados ante la llegada del coronavirus en México y en el mundo. Y hoy nos preguntamos, ¿hasta cuándo durará esto? ¿Hasta cuándo podrán salir a trabajar, a recuperar lo perdido, abrazarse y hasta ver a sus abuelitos? Ante este panorama de incertidumbre, hoy les hacemos un recuento de lo que se ha vivido en México desde el caso 1 y qué es lo que vislumbran expertos científicos y para cuándo se proyecta que esta pandemia llegue a su fin en México. En nuestro país, el primer caso se registró a finales de febrero. Fue ahí cuando iniciamos en la fase 1, que tuvo una duración del 27 de febrero al 29 de marzo. Consiste en que los casos son de importación, aquellos infectados que llegaron a territorio mexicano con el virus. En esta etapa se identifican a las personas positivas de COVID-19, se aíslan a los individuos, se toman muestras a ellos y con quienes tuvieron contacto. Esto es una etapa de contención. Pero llega el momento en que ya no es útil, pues se pierde la trazabilidad del contagio. En México tuvimos la oportunidad que otros países no tuvieron, y esto es analizar el comportamiento del virus en otros países y con base a ello poder actuar. Por lo que aún en fase 1 se tomaron medidas de fase 2 que consisten en la mitigación. Fue el 13 de marzo cuando, aún estando en fase 1, iniciaron estas acciones con la suspensión de clases. Para el 23 de marzo, en fase 2, se realizó la declaratoria de emergencia sanitaria y se tomaron medidas más drásticas que consistieron ya no solo en la suspensión de actividades académicas, también en la suspensión de actividades laborales no esenciales y la suspensión de eventos sociales públicos, actividades recreativas y turísticas. Ahora, ¿qué es la fase 3? La fase 3 no se define por el número de casos, sino por la generalización territorial de los casos, es decir, que en la mayor parte del país exista al menos un caso. Técnicamente no hemos llegado ahí. Desde que se implementó la jornada de sana distancia, se ha podido ver el comportamiento de cada entidad respecto a su movilidad. Esto se traduce en si los ciudadanos han hecho caso a estas medidas, como la de quedarse en casa. En México, de acuerdo a sistemas de movilidad, del 23 de marzo a la fecha se logró reducir el 73% de movilidad en cuanto al uso de transporte, tanto público como privado. En Tijuana, por ejemplo, se redujo el 59% en transporte y el 39% en peatones. Estos datos son importantes porque autoridades de salud han establecido que el aislamiento es el arma más poderosa para vencer la pandemia y para ello se requieren las acciones no solo de un grupo, sino de todo el país. Ahora, si usted quiere saber cuándo terminará, todo dependerá del comportamiento del pueblo. Según las proyecciones de científicos y expertos en metodología epidemiológica, se consideró que de lograr la reducción de movilidad del 8 al 10 de mayo, tendremos el pico máximo de casos y los lugares con menor número de casos podrán regresar de manera escalonada a sus actividades a partir del 17 de mayo, pero aquellos con mayor número de casos, el 30 de mayo, incluidas las actividades escolares presenciales. Ahora, en México se dividieron los municipios en 3 categorías. Aquellos con contagios, que son 463, los vecinos de municipios con contagios, que son 1021, y aquellos que no reporten contagio y que no sean vecinos de municipios con casos de contagio, que suman 979. Es innegable que llegaremos a la fase 3 de la epidemia. Es indiscutible que lleguemos a un pico de casos, pero se tienen proyectadas 2 curvas epidémicas en nuestro país. Una, si no se siguen con las recomendaciones sanitarias, sí, el mayor número de casos se presentaría en las 2 primeras semanas de mayo, pero los casos serían tantos que rebasaría la capacidad de asistencia médica con la que cuenta nuestro país. Y la otra, la que esperan los encargados del sector, es que la epidemia se desplace, se prolongue y que haya menos casos por día. Aunque la pandemia dure más tiempo, de esta manera se podrían atender mejor cada caso
y se reduce también el número de defunciones debido al trato que se le daría a cada uno. En México, a comparación de países europeos, contamos con población más joven. Sí, eso está a nuestro favor, pero nuestra población más joven ocupa los primeros lugares en el mundo de enfermedades como la obesidad, y esto nos afecta. Los grupos de riesgo en nuestro país son las personas mayores de 60 años, quienes representan el mayor número en los índices de defunciones, las mujeres embarazadas y quienes cuentan con hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, VIH-Sida, asma, enfermedades cardiovasculares, EPOC, insuficiencia cardíaca o una enfermedad pulmonar. Por lo que se pide que si usted se encuentra en un grupo de riesgo y presenta síntomas, sí, acuda a su centro de salud. Pero si usted presenta síntomas y no está en un grupo de riesgo, quédese en casa. Aunque se escuche difícil, le estaría dando la oportunidad de salvar una vida. Es esta misma comunidad vulnerable que, aunque la curva epidémica continúe a la baja, seguirían con las recomendaciones de mantener su jornada de sana distancia. En este momento, algunos hospitales y centros de salud en México han sido reconvertidos y son espacios para atender únicamente a pacientes con COVID-19. Así que haga lo suyo, a su medida, como pueda. Hágalo por esos grupos vulnerables en riesgo, por aquellos médicos que son los primeros guerreros en la línea de batalla en contra de esta pandemia. Si todo eso se logra, se vislumbra que para el 25 de junio podríamos dar por terminada este panorama. Si continuarían casos, sí, pero en una escala menor. Recuerde, esta es una guerra en la que estamos todos.